buenas, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos a esta séptima edición ya de los seminarios por Instagram. En este caso vamos a hablar sobre un tema más que interesante que en realidad nos va a quedar muy corto los 10 minutos que establecemos para hablar sobre el sueño y la actividad deportiva, o sea, cómo incide el sueño en el deporte. ¿Sí? Todos sabemos que el ejercicio físico para conseguir una buena adaptación necesita tanto sea de un buen descanso como de una buena alimentación, más allá de las cargas óptimas de trabajo. Pero por lo general siempre se dice, bueno, hay que descansar bien, pero en definitiva, ¿cuál es el problema que tendríamos si no descansaríamos bien? Bueno, eso es más o menos lo que vamos a tratar de hablar en estos 10 minutitos, que insisto, son medios cortitos, pero es a modo de incentivo para que ustedes investiguen más sobre el tema. Bueno, ¿qué es el sueño? El sueño es un estado fisiológico, es algo necesario para que el organismo funcione correctamente, ¿sí? Que lo tiene tanto el adulto como en los niños y que ocurre por lo general siempre cada 24 horas acoplado, más que nada a la noche, o sea, se puede dormir en el día, pero más que nada está relacionado más a la noche, ¿sí? Biológicamente está más relacionado a la noche, que marca un descenso en el estado de vigilia del sujeto que puede ser revertido ante determinados estímulos que el sujeto genera el foco atencional y genera el despertar, digamos, del sujeto, ¿sí? Es importante que tengamos que el sueño es una necesidad básica que tiene el organismo para satisfacer en parte la capacidad de supervivencia del sujeto. Es muy importante que el sujeto descanse correctamente y que tenga un sueño de buena calidad. El sueño es una parte integral, como les puse ahí, de la vida cotidiana de las personas y una necesidad biológica para restablecer las funciones tanto físicas como psicológicas que potencian el rendimiento del sujeto. El sueño no es algo uniforme a lo largo de toda la noche, sino que se va pasando por diferentes fases, ¿sí? Mientras nosotros dormimos, vamos atravesando diferentes fases, por lo general son entre 5 y 6 veces que se van repitiendo una con la otra. Podemos dividir el sueño en dos grandes partes, el sueño que se llama no REM y el sueño REM. REM significa movimiento rápido de ojos. El 25% corresponde al sueño REM y el restante 75% corresponde al sueño no REM. Pero ese sueño no REM no es una unidad, sino que está dividido en fases, ¿sí? Y podemos dividirlo en fase 1, fase de somnolencia, donde no es un sueño profundo, fase 2 tampoco es un sueño profundo, pero fíjense que abarca casi el 50% del total. En esas fases el sujeto puede despertarse fácilmente, y después ya arrancamos con la fase 3 y la fase 4, donde ya sí se considera que es un sueño profundo. Más que nada la fase 3 es la transición hacia el sueño profundo, que sería la fase 4, en donde el sujeto tiene mayor relajación, menor incidencia sobre la musculatura tónica, o sea, está mucho más relajado, tiene una menor respiración, tiene una menor frecuencia cardíaca, y está en estado de relajación, digámoslo en líneas generales, y le cuesta mucho más despertarse. Y el sueño REM es el sueño, también forma parte de un sueño profundo, que se va dando cada vez más repetidamente a medida que se va acercando el horario del despertar, ¿sí? La organización y la duración del sueño varía con relación a diferentes características. Por ejemplo, la edad y la característica propia de cada individuo. El sueño está regulado en forma autonómica, es una respuesta autonómica, que está regulado principalmente por centros cerebrales. Y en gran parte es independiente de los cambios fisiológicos que se producen asociado al resto de los órganos del cuerpo, ¿sí? ¿Cuánto tendríamos que dormir? Bueno, va a depender mucho de la edad, como les dije recién, ¿sí? A medida que vamos avanzando en la edad, el sujeto tiende a dormir menos, ¿sí? Arrancamos entre niños de 4 o 6 años, que duermen más o menos 10, 12 horas, hasta sujetos adultos cada vez más grandes, que duermen hasta 6, 7, 8 horas como máximo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La realidad es que la cantidad necesaria del sueño va a variar ampliamente entre los individuos y puede diferir día a día para un mismo individuo, ¿sí? O sea que no es siempre igual para todo el mundo. En función a distintos factores como puede ser una enfermedad, faltas de sueño, o sea, haber dormido mal otras noches, y el estrés propiamente físico y psicológico, que es donde más seguramente nos vamos a meter nosotros, ¿sí? Hay dos causas por las cuales el sujeto duerme. Una es un sueño que se llama homeostático, en donde el sujeto tiene la presión por dormir y es como un cambio de incidencia entre la presión que el sujeto siente por dormir y la presión que el sujeto siente por estar despierto, ¿sí? Y después tenemos otro que es más hormonal, que sería el sistema circadiano. Es el famoso reloj interno asociado con una hormona, que es la hormona melatonina, relacionada con la glándula pineal,
y con el ciclo de sueño y vigilia con el hipotálamo, ¿sí? Está relacionado con la melatonina. La melatonina está relacionada con el sueño. Más melatonina, más sueño, menos melatonina, menos sueño, ¿sí? Los niveles de melatonina empiezan a aumentar entre 1 y 3 horas antes de irnos a dormir, que le indica al sistema nervioso central que tiene que entrar en la fase de sueño, ¿no? Eso más que nada como respuesta, digamos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Lo interesante que tenemos que tener en cuenta es que, sobre todo nuestro sistema nervioso central, más allá que nuestro cuerpo esté descansando, nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro básicamente, necesita del sueño muchas veces para reparar, para generar, no la reparación, pero sino la acomodación, digamos, de todo el trabajo que fue realizando, y probablemente genere más requerimientos energéticos o una actividad metabólica más alta que incluso en alguna fase del sueño en el momento de la vigilia, ¿sí? Pero no solamente es importante la cantidad de sueño, o sea, cuántas horas dormís, sino que también es importante la calidad del sueño, ¿sí? Esa calidad del sueño está muy relacionada con disminuir, por ejemplo, la latencia del sueño, o sea, dormir más fácilmente, evitar despertarse a la noche, o sea, tener un sueño corrido, digamos, y evitar despertarse después del inicio del sueño, ¿sí? Entonces, la calidad, digamos, del sueño va a mejorar en todas las edades mediante esa continuidad, o sea, evitar la fragmentación, digamos, a lo largo de la noche del sueño. Y ahí es donde empezamos con los problemas. Porque ya hay estudios que demuestran que los atletas jóvenes, sobre todo los jóvenes, no solamente los jóvenes quiero decir, sino que se ha hecho mucho trabajo en jóvenes universitarios, también experimentan amenazas adicionales a esa continuidad del sueño, muchas veces también por las presiones desde el punto de vista de la facultad o las presiones de la universidad, o presiones aparte de todo lo que sería lo deportivo, ¿sí? Entonces, ¿qué consecuencias te podría tener una mala duración, una mala calidad del sueño? Bueno, el aumento de las cargas de entrenamiento aguda se asocia con una disminución en la duración y en la calidad de sueño, por lo menos en los deportistas, ¿sí? También el momento en el cual se entrena. Entrenar con intensidades muy altas, previo a irte a dormir, suele generar una activación simpático-adrenal que le cuesta al sujeto conciliar el sueño. El efecto negativo de una serie de medidas de bienestar subjetivo que incluyen la fatiga, el estado de ánimo, el dolor, la depresión y la confusión, ¿sí? La falta de sueño tiende a provocar todas esas alteraciones. A su vez, la falta de sueño o la mala calidad del sueño genera cambios en el estado de ánimo, como les puse antes, en la ansiedad, y sobre todo también cuando están relacionadas o cuando se justifican por medio del nerviosismo previo a la competencia, ¿sí? Estamos, sujeto duerme mal porque está nervioso asociado a la competencia. La restricción del sueño puede afectar la recuperación entre los ejercicios que sean extenuantes, obviamente. La presencia de viajes, ¿sí? El sujeto que tiene que viajar mucho, los tenistas, por ejemplo, que viajan de un lado para el otro constantemente, que cambian constantemente de lugar donde duermen, bueno, eso también puede modificar el sueño. Obviamente el efecto jet lag también puede modificar el efecto del ciclo circadiano. Y se ha demostrado que la disminución en la calidad del sueño y en la duración del juego también tiene un perjuicio en el sistema inmunológico, siendo un elemento inmunosupresor, por lo tanto, el sujeto está más fácil, digamos, para conseguir algún tipo de infección, sobre todo en las vías aéreas superiores, ¿sí? La falta crónica de sueño se asocia también a un aumento en lesiones deportivas, porque, bueno, obviamente, si tenemos una incapacidad de dormir correctamente, no va a estar del todo nuestro sistema nervioso y nuestra capacidad de reacción correcta como para prevenir algún tipo de lesión, sobre todo lesiones traumáticas, ¿sí? Se ha hecho un trabajo, en el general acá les muestro, con 112 atletas adolescentes de 15 años, en donde se realizó un análisis retrospectivo en función a las horas de sueño que tenían y en función a la cantidad de lesiones que iban apareciendo. Y se encontró que los atletas que dormían en promedio menos de 8 horas por noche tenían 1,7 veces más probabilidades de haber sufrido una lesión en comparación a los que dormían más de 8 horas o por lo menos 8 horas. Y que por cada grado adicional en la escuela, o sea, por cada grado, cada vez que iba subiendo en la escuela, había 1,4 de probabilidades más de lesión, ¿sí? Ahora, no pega igual, digamos, en todos los deportes esa falta de atención, ¿sí? Con respecto al rendimiento en resistencia, las mayores investigaciones han demostrado que la falta de sueño inhibe el rendimiento, pero principalmente por un aumento del esfuerzo percibido.
¿sí? No porque está cansado el músculo, sino porque el sujeto percibe que le cuesta más hacer el ejercicio. No hay muchas diferencias, o sea, por lo menos no se encontró una noche de privación de sueño que afecte significativamente el rendimiento en levantadores de pesas universitarios, a pesar de decir que tienen mayor somnolencia, fatiga, confusión, estado de ánimo. Obviamente son dos deportes totalmente diferentes. Uno es que vos tenés que soportar una determinada fuerza a lo largo del tiempo, y otro tenés que hacer mucha fuerza en un periodo corto de tiempo. Lo que sí se ha demostrado más deficiencia, digamos, en todos los deportes que tengan alto contenido de precisión, ¿sí? Y obviamente en todos aquellos donde requiera tiempos de reacción, ¿sí? Tiempos de reacción elevados. En esos casos se ha observado que hay una alta deficiencia. Entonces, las deficiencias del rendimiento son principalmente neurocognitivas, ¿no? Que puede ser uno de los efectos principales en la alteración del rendimiento deportivo en función a la falta de sueño, ¿sí? Sobre todo en aquellos que requieren una toma rápida de decisiones, ¿no? El sueño, a su vez, sobre todo en la etapa infanto-juvenil, en donde el chico, aparte de cada vez dormir menos, obviamente tiene una vida social diferente, ¿sí? Entonces, el sueño adecuado, la correcta calidad y cantidad de sueño puede verse comprometido a medida que los estudiantes empiezan a desequilibrar las demandas entre lo que le dedicas al sueño y lo que le dedicas a otros tipos de actividades, aumentando el riesgo obviamente, de enfermedades y de lesiones, ¿sí? Entonces, una opción es ajustar por lo menos el horario de entrenamiento de este tipo de personas para que no sufra un impacto importante la falta de sueño, o que no provoque una falta de sueño y que termine generando alteraciones en el rendimiento deportivo, ¿sí? ¿Qué hacer? Bueno, algunas cuestiones ideas, digamos, para hacer. Bueno, obviamente siempre tener en cuenta lo que se llama la higiene del sueño, ¿sí? O sea, tener horarios específicos en donde el sujeto respete el sueño y que lo mantenga, ¿sí? Establecer horarios, como decía antes, para dormir y despejarse, e incorporar un periodo de relajación entre 30 y 60 minutos antes de conciliar el sueño propiamente dicho. Tratar de evitar todo lo que sean las pantallas, o sea, los celulares, las computadoras, porque eso interfiere sobre la reacción de las melatoninas, y eso tiende a generar retraso en la aparición del ciclo del sueño, ¿sí? Los ambientes para dormir tienen que ser cómodos, frescos, oscuros, y obviamente, como les decía antes, no tener dispositivos eléctricos, ¿sí? Tratar de evitar lo que sería la ingesta de cafeína y otro tipo de estimulantes, incluido también el alcohol o la nicotina, que pueden alterar la calidad básicamente del sueño, ¿sí? Entonces, el sueño puede ejercer diversos efectos en diferentes deportes, obviamente, como resultado de efectos diferenciales en las tareas específicas. O sea, no va a ser lo mismo una privación del sueño, un levantador de pesas, como le decía antes, que en un sujeto que tiene que hacer tiro al blanco, por ejemplo, ¿sí? O que sea un deporte de resistencia. Si bien las evidencias sobre el sueño y la resistencia, el tiempo de reacción y la precisión son consistentes, o sea, se encuentra que casi todos terminan generando un detrimento en el rendimiento, los efectos sobre los deportes que son más cortos, como por ejemplo los trabajos de fuerza, levantamientos, sprint, o trabajos de potencia, levantamiento de potencia, son menos claros. Supongo por la duración del efecto, ¿no? O sea, por la duración del trabajo. Pero con implicancias negativas para el rendimiento, obviamente, en deportes donde los incluyan, ¿sí? La mayoría de los deportes. Situación, vos incluís potencia, incluís sprint, incluís periodos de fuerza, entonces, asociados a la resistencia. Entonces, ahí también se va a ver afectado, digamos, al rendimiento. Bueno, fin del seminario, me fui 5 minutos más. Pero bueno, es un tema muy interesante este. Es muy lindo para investigar, para darle vuelta. Y hay mucho para investigar. De hecho, me quedaron unas cuantas filminas afuera. Pero bueno, lo acoté todo lo posible, ¿sí? Así que bueno, nada. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. Y nos veremos ya la semana que viene en el próximo seminario. Bye, bye. Cuídense. Eso es todo, amigos.